Del Frente Local. Bienvenidos a un episodio más de Locos por la Noticia, donde te informaremos de cosas que a ti no te interesan, nosotros tampoco, pero no tenemos nada que hacer en nuestra vida. El sábado que viene tenemos una campaña que finalizará con un querido almuerzo: berenjena encontrada, soya, gluten. No cocines, dale para acá y espéranos en la caridad. ¿Qué más tenemos? Lluvia de bendiciones, mi hermano. Vamos con la lección. No vamos a perder tiempo. Dalvierson, te estamos buscando. Esa fue la intro, se metió. No, esa fue la intro. Bienvenidos amigos una vez más a tu segmento Locos por la Lección. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5 del folleto de Escuela Sabática de este trimestre, la cual se titula Testimonio de los Samaritanos. Sí, ese primo querido que tú no aguantas es un samaritano. Ese vecino que te tira la basura, eso es un samaritano. Así que vamos a hablar del encuentro de Jesús con esas personas. Y Gary, ¿cuál es el texto para memorizar de esta semana? Así es, se encuentra en Juan 42. 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Bien, Gadi, luego de haber leído el texto bíblico, una de las preguntas que nos surgen, o tal vez al público le sugeriría es: ¿quiénes son los samaritanos? Nunca sé cómo eso, o sea, ¿de dónde eran esas personas y qué se refiere a la palabra samaritano? Así es muy curioso conocer el origen de los samaritanos, porque los samaritanos en una ocasión, hace mucho tiempo atrás, eran un mismo pueblo junto con los mismos judíos. Todos eran el pueblo de Israel, todos componían el pueblo de Israel. Esas 12 tribus que el Señor eligió, los samaritanos eran parte de esas tribus. Simplemente hubo un momento que las 12 tribus se dividieron. Hubieron 10 que tomaron la región del norte y hubieron 2 que tomaron la región del sur. Las 2 que tomaron la región del sur empezaron a llamarse judíos. ¿Verdad que sí? Y ahí salen los judíos, ¿eh? Exactamente. Y los del pueblo de Israel, el resto de Israel, fue entonces lo que se le llamó al reinado del norte. Exacto. Los samaritanos. Y los samaritanos no solamente están compuestos por el pueblo de Israel, sino que en el año 722 hubo un proceso de cautiverio por el rey de Asiria, y cuando lo volvió a repatriar, no repatrió solamente a ese pueblo remanente, a esas 10 tribus, sino a un conglomerado de personas de otras nacionalidades. Entonces ahí hubo una mezcla también, claro, con las costumbres judías o las costumbres del pueblo de Israel junto con otra cultura. De paso, recordamos que cuando el pueblo de Israel o las 2 tribus que quedan van a reconstruir el templo, se le da la orden para que vayan a reconstruir el templo, quienes se oponen son los samaritanos, que son sus hermanos básicamente, y se oponen porque ellos también tenían su templo ya construido, y había una disputa allá en donde se debería de celebrar el culto. Los judíos decían que era en Jerusalén, que era la capital de Israel, y por eso las 2 tribus judías se quedaron con el templo en Jerusalén. No, los samaritanos ya tenían otro lugar que era llamada Gerizim. Gerizim era el lugar donde ellos tenían su templo. Habían esas disputas que a lo largo de los tiempos recayó en que entre esas 2 naciones no había un amor o un consenso entre ellos. Y no hay que irse lejos, en la actualidad es lo mismo. O sea, muchas veces criticamos las otras iglesias y decimos: sal de ahí. Sí, siempre hay alguien que tiene que estar saliendo. Exacto, pero quizás no entendemos la fidelidad en el corazón de esa persona, sí, independientemente de que no esté adorando en el mismo templo que tú. Ciertamente, eso es algo que hay que hoy en día respetar, pero también saber de cómo llegarle a esa persona. Si algo aprendemos en esta lección es el tacto que el Señor Jesús tuvo para llegar a los samaritanos, que no es un tacto agrio, no es un tacto de decirle: yo sé más que tú, óyeme, yo me sé la Biblia de arriba entera, porque aún te la supieras, si no tuvieras el amor hacia otras personas, ¿de qué valdría? Entonces, en esta lección nosotros vamos a ver cómo Jesús se acercó a los samaritanos, en especial en el testimonio de la mujer samaritana, o la mujer
que tenía el pozo de agua e iba a ir a buscar su lata de agua para hacer un sancocho, ¿sabes? Entonces, eso es lo que vamos a ver a grosso modo dentro de esta lección. Y lo primero es el escenario del encuentro donde Jesús empieza a hacer esta conversación y nos empieza a introducir a nosotros la historia. Según Juan 4, los capítulos 1 al 4, relata el trasfondo de lo que es la historia. O sea, dónde se encontraba Jesús en ese momento y qué estaba haciendo que le impulsó a Jesús ir allá a Samaria. Así es, el relato es bastante interesante porque Jesús está evitando confrontación, Jesús está evitando los problemas. Eso de discutir entre hermanos, eso no tiene ningún sentido. Eso no le hace sentido. Eso no se gana nada, que yo gano con entrar en discusión. No, y lo que le enchincharon a Jesús fueron los amigos de nosotros, los faris. Los faris bajaron en alta y dijeron, pero ven acá, a los discípulos de Juan, Jesús está bautizando más que ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ya estaban asustados con Juan, que tenía muchos seguidores, y ahora Jesús tiene más seguidores que Juan. Ya tú sabes. Pero estaban haciendo complinche ahí para que los dos seguidores se dividieran uno entre otros. Pero Juan, vimos la semana pasada que aclaró que era el momento de que Jesús ascendiera y que él solamente era el que allanaba el camino para el Mesías. No, Juan se fue más lejos. Él dijo, es necesario yo menguar y él crecer. O sea, él está reconociendo no solamente la superioridad de Jesús. Exactamente. Él está reconociendo que él prefiere mejor desaparecer antes que hacerle competencia. Así es. Y era el tiempo de Jesús, sin duda alguna. Ya el camino estaba allanado, entonces Juan tenía que ceder la vara. Entonces, bajo este contexto, Jesús, para evitar cualquier conflicto entre ambos discipulados, decide retirarse. Y le es necesario ir a Galilea. Entonces, Galilea es una región ¿de dónde? De Judea. Galilea es una región de Judea. Pero ¿qué pasa? Entre el medio, para llegar a Galilea hay una ciudad. Está Samaria. Está Samaria. Entonces ellos tenían la costumbre de bordear toda la zona para no pasar por los samaritanos. Los samaritanos vendrían haciendo como que para nosotros hoy en día. Bueno, en nuestro contexto de República Dominicana, los samaritanos vendrían siendo nuestra hermana nación. Los primos. Nuestra hermana nación de Haití, claro. Exactamente. En el sentido de que en esos tiempos era un odio tremendo a los samaritanos. Hoy en día el dominicano no podemos decir que odia a los primos. Realmente no lo hacemos. No lo hacemos, no tenemos motivo para hacerlo. Olvídate, pero todo sí el hay mundo tiene un samaritano. Claro. Estados Unidos tiene a México. Claro, todo el mundo tiene un samaritano. Pero en contexto de tener una persona al lado, quien no queda al lado, los samaritanos sería los primos de allá. Lo primero, tú sabes que una vez yo tuve que ir a Dajabón. ¿Sí? Cuando yo era niño yo fui a Dajabón. Entonces, cuando niños nos llevaron a la frontera. Entonces la frontera, no sé ahora, tenía un arco y te decía bienvenido a la frontera entre Haití y Dajabón. Y estaba el río Masacre y nos pasaron al río Masacre del lado dominicano sin cruzar. Algo que me llamó la atención en ese momento era que lo único que dividía a República Dominicana de Haití es un río. Y es un río pequeñito que tú lo puedes cruzar a pie. Oye, cualquiera lo puede cruzar. Es correcto. Cualquiera lo puede cruzar. No hay que bordear la zona como hacían los judíos. No, vámonos por Dajabón, bajamos rápido y llegamos. Sí. Entonces, otra cosa curiosa es que en ese lugar, cuando tú te vas acercando a la zona de Dajabón, todo se siente árido y desértico. Está bastante deforestado, por lo menos en el tiempo en que yo fui. Y algo curioso era que habían unos amigos del colegio. Ay, Dios mío, nos van a matar, pero había unos amigos del colegio que ellos eran morenitos. Tú sabes que aquí en Dominicana hay un tema con el color. Que tú no sabes el dominicano quién es hasta que tú hablas con él. Cuando él te dice que lo que Magú y los 3 golpes, es que tú vienes a identificar. Es que tú vienes a identificar un dominicano. Siempre está la prueba de perejil. Ahí voy. En Dominicana, para que no esté viendo y no lo sepa, nosotros tenemos una raza mixta. Fíjese el colorcito bonito que tiene él y el colorcito de teñido que tengo yo. Eso usted lo va a encontrar, pero va a encontrar personas más claras que él y más oscuras que yo. De igual manera, en el colegio había personas que eran bien oscuras. Tú sabes, que tú lo veías de lejos y tú le decías, no, era un haitiano. O sea, es de aquel lado. Y a eso le han dicho, cuidado si ustedes hablan y se desapartan del grupo. Ni para la izquierda ni para la derecha. Y es verdad, porque es que éramos tan parecidos, y en ciertos rasgos, cierto, somos muy parecidos,
que no había forma como diferenciar. Entonces, con este contexto queremos decir que incluso los samaritanos eran el mismo pueblo de Israel en cierto sentido, claro, con algunas culturas que habían cambiado, algunas cosas que habían entrado, pero ciertamente venían del mismo trasfondo. Entonces, eran los que teníamos al lado. Y rescatando un poco más la historia de lo que Jesús está haciendo, Jesús se dirige a Samaria. Específicamente, ¿a qué área de Samaria se dirige Jesús? Así es, él se dirige a Sicar. Sicar era una ciudad donde estaba cerca el pozo de Jacob que había puesto en Siquén. Correcto. Entonces, Siquén y Sicar, la distancia que quedaba era 1,5 kilómetros. Es decir, había un pozo en Siquén y lo que le quedaba cerca a Siquén era Sicar. La samaritana era de Sicar y ese pozo que ella visitaba quedaba a 1,5 kilómetros de la distancia. Era un pozo que sí, había constituido Jacob en aquellos tiempos, donde él vivió en esa área, y que ellos visitaban para recurrir el agua. Se dice que popularmente, posiblemente, la samaritana lo hacía en un momento del día en que no había nadie. Y es que Jesús no fue solo, Jesús fue con sus discípulos. Sus discípulos fueron a buscar algo de comer, a lo que Jesús se quedó en el pozo. Hay que entender que la hora del día en la que nadie se atreve a caminar 1,5 kilómetros a un pozo está caliente, mano, es cuando el sol está picante. Claro. O sea, esa mujer fue a buscar agua precisamente cuando el sol estaba más caliente. Caminó 1,5 kilómetros con su cántaro encima a buscar agua. Exactamente. Eso como cuando uno es chiquito. Cuando uno es chiquito, mira, hubo un gobierno aquí, en 2004. Y uno pasó de todo. Sí. Me acuerdo que mami y papi se iban a trabajar y uno tenía que tener los tanques llenos de agua. Y de aquí para allá, hay de ti si no encontraba agua, pero adivinen, en el barrio se iba el agua cada rato. Sí. Entonces los hermanos míos y yo teníamos que ir con cubeta, ponchera, a rastrear en el barrio de la cañita donde había agua. Era rasteo. Sí, los sabuesos del agua, decían nosotros. Y íbamos para allá y siempre encontrábamos filas llenas de gente y cosas. Y tú tenías que ir temprano porque si no, y había que dar par de viajes, que eso es otro aspecto. Claro, eso está. ¿Qué tan grande era la cantina que ella llevaba? Porque una cantinita de agua no te va a dar el día entero. Puede ser que ella hubiera dado par de viajes. No, y tener que hacer eso a diario porque la cantidad de agua que podía cargar era poca. Ella quizá daba ese viaje a diario, abajo del sol, 1,5 kilómetros, 1,500. Y puede ser que dé más de un viaje. Sí, porque claro, si ella tiene que darle agua a ella y tal vez a un familiar o a alguien cercano, quién sabe, tenía que dar su par de viajes. Pero aquí Jesús se encontró con la mujer y Jesús hace una petición a la mujer que todos sabemos. Esto que estamos relatando está en el capítulo 4 del libro de Juan, capítulo 4 completo. Así es. Y Jesús le dice, mujer, dame un chin de agua, dame agua de beber. ¿Y cuál es la respuesta de la samaritana? Pero un judío pidiéndome agua, pero... Se ha visto aquí. Descarado. Jesús es un descarado, le digo a la mujer. ¿Cómo tú me puedes pedir agua a mí? Y hay que entender que los judíos no se hablaban, no se hablaban con los samaritanos. Sí, el hecho de Jesús hablarle, no es solo de pedirle agua, sino el hecho de dirigirle la palabra a un samaritano, ya él estaba rompiendo los parámetros de lo que se estableció en aquel entonces. Exactamente. Entonces, en la conversación, Jesús le dice a ella que le diera agua porque él tenía sed. Esa era la razón. Entonces, más que una razón, era una oportunidad para entablar una conversación y dar testimonio de las buenas nuevas a esta persona, que también merecía ser salvada. O sea, vemos aquí una intención pura y genuina de Jesús de no hacer acepción personal. Y eso debe de ser un ejemplo para nosotros hoy en día. O sea, si algo Jesús tenía es que se podía codear con ricos, pobres, enfermos y sanos, con personas de otra religión, con personas incluso de otra nacionalidad, como eran los samaritanos, incluso con el romano, el centurión que le sanó al siervo. O sea, vemos aquí la gran apertura que tenía Jesús hoy y que es ejemplo para que nosotros de igual manera no cometamos lo mismo. O sea, Jesús entabla la conversación con una persona que supuestamente sus dos pueblos son enemigos. La salvación es para todos. Hasta mi enemigo yo tengo que verlo en el cielo, claro, aunque no quiera. Claro, yo tengo que ver a Cherry en el cielo, aunque ella no quiera. Está atrás en la cama del sándwich. Pero sí, entonces la conversación sigue diciéndole que le diera agua y el pedido de que te voy a dar agua. A lo que Jesús le dice, si tú supieras quién es que te está pidiendo,
Si tú supieras. Si tú supieras, el que te tiene que dar agua a ti soy yo. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú me pedirías y yo te daría de un agua que da vida. Y quita la sed para siempre. Para siempre. Quita la sed para siempre. Esa fue la respuesta inicial de Jesús a la respuesta de la samaritana, pero ella no se quedó callada. No, claro que ella le dijo, ¿y dónde está la vasinita? Digo, la vasija. ¿Dónde está la vasija? Pues echate el agua, porque tú no tienes cantina aquí. El pozo no tenía cantina para tú tirarlo. Era tú que tenías que buscar tu cantina y tirarlo. Y ella le responde. Y desde ese punto de vista tiene lógica, de verdad. ¿De dónde Jesús iba a sacar agua? Sí. ¿De dónde? Pero ahí es que vamos al punto en que ella no está entendiendo el concepto de lo espiritual, de lo que Jesús quiere llevarla. Y es que Jesús no meramente está hablando del agua. En el capítulo 4, del 7 al 15, que es lo que estamos hablando, específicamente en el libro de Jeremías y Zacarías, dice que el Señor dará de su agua y las personas que beban de eso nunca van a tener sed. O sea, lo que Jesús está tratando de hablarle a ella es sobre un concepto que va más allá del agua misma física, sino del agua que puede salvarla y del agua que puede acercarla al trono de la gracia, a esa agua que Jesús se refiere con relación a eso. Es una pena que su respuesta sea ¿dónde está tu jarro? Y es una respuesta muy parecida a lo de Nicodemo cuando no entendía cómo Jesús le estaba diciendo, porque voy a nacer de nuevo, entonces yo tenía que meterme adentro de la barriga del mar. ¿Cómo se hace eso? O sea, estamos entre el concepto de dos personas que están tratando de entender lo que Jesús le está diciendo. No, y hay que entender el concepto que tenían los samaritanos. O sea, ellos eran los dueños de ese pozo. Ese pozo era de los samaritanos. Y era de los samaritanos porque su gran padre, Jacob, se los había legado. De algún modo ellos entendían que esa agua, ellos eran lo único digno de beberse. Exactamente. Entonces, lo que Jesús ella está viendo que Jesús le está ofreciendo un agua y no el agua del pozo. Ella dice, pero ¿acaso tú eres mayor que Jacob que me dio este pozo? ¿Acaso tú tú puedes darnos un agua superior a un agua que nos ha provisto durante tantos centenares de años a nosotros? O sea, es fuerte la interrogante que ella le está planteando. Y eso es agua planeta, man. Jesús tenía la sal y agua planeta. Mínimo y Jesús le estaba diciendo, yo te puedo dar el agua de verdad. De fuente. No, y tú has visto un agua que tú nunca te vuelvas a hacer. No la hay. Ella dijo, pero lo que tú me estás ofreciendo es que en este planeta no existe algo parecido. Tú me estás ofreciendo un agua que es mejor que el agua que me dio Jacob. Exacto. Pero la historia relata que llega un momento en que ella le dice, dame de esa agua. Sí. Dame de esa agua que yo quiero beber, porque la realidad supera la ficción. No obstante, el Señor Jesús, para saber si ella había entendido lo que significara el tema de darle el agua, Él le refiere, no hay problema, ve y trae a tu marido y vengan los dos. Vengan, para ver si tú quieres de agua, porque le voy a dar agua a ti y le voy a dar agua a él. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Esta es una respuesta muy importante, porque quiere decir que Jesús conoce los corazones y las intenciones de cada quien. Mano, oye, no, es que no se puede discutir con el Señor. No, la única forma de que Él conociera lo que estaba pasando ahí, porque que mira cómo cambia la conversación, estamos hablando de agua, ¿qué va a hacer el marido mío aquí si soy yo que la estoy buscando? No, y la respuesta de ella, yo no tengo marido. Espérate. Ella ahí se puso el estatus de soltera. Soltera, pero era una realidad. Sí, o sea, Jesús se había penetrado tanto en su corazón que tocó una fibra íntima de su vida. Y Jesús le responde, bien has dicho, ¿cierto? Tú tenías 5 tigres que estaban atrás de ti, pero ninguno de ellos eran tuyos. Exacto. ¿Tú me entiendes? O sea, eso que Jesús había conversado con ella, no es algo que meramente cualquier persona lo podía hacer. Entonces, sigue Jesús dialogando con ella, al ella hacerle el pedido del agua, porque tenía su sed, y mandarla a que fuera a buscar a su esposo, y ella contestarle de esta manera. Jesús entonces procede a darle el gran sermón que todo el mundo necesitamos alguna vez en la vida. Es que hay que entender que ella, ¿quién le había dicho a Jesús que ella tenía 5 maridos? ¿Cómo él sabe que cómo Jesús sabía que ella tenía 5 maridos? Ella inmediatamente se lo llevó, mierda, es un profeta. Claro, y eso fue lo que ella le respondió. Sí, claro, ella dijo, ¿tú eres el profeta? ¿Acaso tú eres el Mesías? Exacto, o sea,
Y aquí vemos sí, que en esa conversación es la primera y creo que la única vez donde Jesús dice, sí, soy yo, a una persona directamente. sí. O sea, en otras ocasiones Jesús no había tenido la oportunidad o el deseo de decir eso. Más aún, incluso, cuando sanó el paralítico, callado, Sí. callado, no diga nada. Aquí no, Jesús se acerca a la mujer y le revela quién es. Él le dice, sí, yo soy el Mesías, el Cristo, Tituá. Tituá. Sí, claro. La mujer está, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nadie, como dice Gaby, pudo haber conocido esas cosas íntimas de ella de una manera como lo hizo Jesús. Y fíjense que Jesús está a 1,5 kilómetros de la ciudad donde ella, no pudo haberse enterado, nadie pudo haberse bendecido, los discípulos no iban a pasar por Sicar, nunca en la vida, porque era región de samaritanos, pero el punto es que Jesús sí la conocía. Yo quiero hacer énfasis en sí, así como Jesús conocía a esa mujer, Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Él, mira, estoy seguro que Él sabe los secretos más profundos de nuestro corazón, que conoce la dificultad de los anhelos, las batallas que nosotros llevamos. Jesús igualmente lo conocía. Ahora ya Jesús conociendo eso, y tú estando claro que Jesús ha dado a conocer quién tú eres, Jesús dice, sí, yo soy el Cristo. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Bueno. Veamos el ejemplo de la mujer. ¿Qué ella hizo con eso? Exacto, no, claro, ella entendió que quien estaba hablando con ella era el Cristo, inmediatamente corrió al pueblo a buscar a la gente del pueblo. A contarle las cosas que Jesús le había dicho. Pero estamos hablando que ella fue corriendo Un kilómetro y medio. Y después volvió para atrás, kilómetro y medio, claro, con toda la gente. Porque cuando ella se fue, llegan los discípulos con la comida Sí. ante Jesús. Y ellos lo ven, vea, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Porque eso es raro. Jesús hablando solo, Jesús siempre está hablando con la gente. Es como está siendo metido en político. Pero Jesús, cuando la mujer va, que hace ese testimonio, señores, yo me he encontrado el Mesías. Sí. Vengan y vamos a ver. La doña baja con medio sicar para abajo. Y Jesús, en vez de comer, le dice a los discípulos, espérense, que esta es mi verdadera comida. ¿Cuál? Hacer la voluntad de mi Padre. Pero hay que entender la grandeza de esa mujer. O sea, esa mujer iba al mediodía para no hablar con nadie, para no encontrarse con nadie. Por la vergüenza. Y lo que ella encontró en Jesús, ella sintió, ella rompió toda la vergüenza, todo el miedo que tenía y habló con todo el que se encontró en el camino. No sé si me entiende. O sea, eso es lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. El Señor puede eliminar los lazos de enemistad, puede eliminar la diferencia de opiniones. El Señor elimina todo. Cuando estamos en presencia del Señor, lo único que importa es escuchar su voz y nada más. Y hacer su voluntad. Exactamente. Tan sencillo como eso. Entonces aquí vemos una prueba de cómo un corazón, cuando llega Jesús a su vida, lo natural que debe de hacer es testificar acerca de Él. La mujer fue a buscar personas para hablarle acerca de lo que Jesús había dicho. Entonces dice el texto que nuevamente la mujer volvió a Jesús, pero no volvió sola. A veces nosotros vamos a la iglesia 20, 30 años y estamos yendo solos. Sí, claro. Estamos yendo solos, no hemos llevado un perejil, no hemos llevado a la iglesia. Mira, esta mujer como de una vez se entregó a Jesús y lo primero que llevó ahí el pueblo entero. Entonces Jesús dice a los discípulos que su obra o su alimento era hacer la voluntad de su Padre, por lo cual se siguió a conversar y entablar una relación con cada uno de sus habitantes, al punto tal que se quedaron varios días allá. Sí, ¿Cuántos días se quedaron ellos allá? Se quedaron 2 días allá. El texto bíblico nos relata que Jesús duró 2 días. Al cabo de esos 2 días, en compañía de Jesús, la gran multitud, ya no es la samaritana. El texto dice que por el testimonio de la samaritana muchos creyeron, pero llegó un momento en que los mismos samaritanos dijeron, no, espérate, ya no es lo único que tú nos has dicho, sino que ahora nosotros lo hemos visto y le creemos a las cosas que Jesús ha hecho. O sea, ya ellos llegaron a un punto a conocerlo. Pero ¿cómo sucedió esto? A través del testimonio de una sola persona, de una sola mujer. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de abrirle la puerta a Jesús en nuestra vida, no solamente Él será capaz de afectarnos a nosotros, sino también que pueda afectar a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Lamentablemente uno a veces no le da esa oportunidad a Jesús de esa manera. Así es. Lo cierto es que
no es imposible no conectar con la lección de la semana pasada, Sí. con el ven y ve. O sea, Sí. ellos, Sí. toda esa gente fueron y siguieron a esa mujer solamente por lo que ella dijo. Ujú. Ellos tenían que ir allá y convencerse ellos por ellos mismos que quien estaba con ellos era verdaderamente el Cristo. Y lo mismo se les tiende a ustedes la invitación, ven y ve, y tú conocerás verdaderamente quién es Cristo. No porque te lo digo yo, no porque te lo haya dicho otra persona, sino porque tú mismo vas a poder verlo en tu propia vida. Exacto, y eso es lo importante. Nótese que la respuesta de ellos fue, el verso para memorizar, y decían a la mujer, luego de 2 días de estar hablando con Jesús, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Paréntesis aquí. ¿Y por qué ellos no dijeron que este es el Salvador de nosotros? Y dicen que es el Salvador del mundo. ¿Por qué no solamente se quedan, no, del Salvador de los samaritanos, como decían los judíos, es del Salvador de nosotros? No, la misión de Jesús abarca a toda la humanidad, no importa el color, la raza, el sexo, no importa nada, ni tu nacionalidad. Jesús quiere y va a llegar a todos nuestros corazones. Esa es su misión. La misión de Jesús es que nosotros como seguidores de Él también proclamemos el Evangelio. Y esperamos que tú lo estés haciendo, de verdad que sí. Porque esta mujer dio testimonio tal que todavía han pasado 2000 años y resuena con el tiempo. Exactamente. Cristo vino a unir el mundo entero bajo un solo evangelio. Lo que nosotros somos, nos hemos dedicado a discutir, a dividirnos, a buscar diferencias en vez de buscar el punto de unión de todo, que es que seguir a Cristo y nada más. Me gustaría terminar con esta cita que se encuentra en el deseo de toda la gente, que dice: tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en gran obra futura y no vieron que en derredor decía había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Ellos enseguida la luz a sus compatriotas. Ellos enseñaron la luz a sus compatriotas. Increíble cómo el testimonio de esta mujer puede alcanzarnos y cómo nosotros debemos dejar de un lado cualquier tipo de prejuicio. Así es. Cualquier tipo de prejuicio. Habrán personas que no recibirán la palabra, que no quieran saber de ello, pero nuestra misión es predicar a todos, sin excepción de personas. Jesús no lo hizo y nosotros no tenemos por qué hacerlo. Así que quedados amigos y hermanos que nos escuchan, esto ha sido un breve resumen de lo que fue la lección número 5, Testimonio de los Samaritanos. Esperamos que te haya gustado. Si es así, comparte esta lección con tus amigos, compañeros, dale like y síguenos, comenta qué te ha parecido y qué otras cosas desearías ver en el canal. Así que Gadi, no sé si tienes algo que agregar. Sean como la samaritana. A pesar de cualquier error que tú hayas tenido en tu vida, lo importante es entender que la salvación sigue estando en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto fue Loco como yo, loco por la lección. Nos vemos.